1:13. No lo podemos negar, la muerte forma parte de la vida. Entonces, ¿por qué cuando educamos a nuestros hijos para la vida, la muerte no tiene hueco en nuestras aulas, a menos que ocurra un acontecimiento como un fallecimiento, incluso de un familiar o incluso de un propio alumno, que haga tanto a estudiantes como a profesores a enfrentarse sin las herramientas adecuadas a esa situación? Hoy vamos a hacer una reflexión muy interesante que desde hace tiempo vienen haciendo dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, como son Agustín de la Herrán y Pablo Rodríguez, que están impartiendo un curso sobre pedagogía de la muerte, del cual pues próximamente, el día 17, van a presentar toda una guía para ayudar a docentes y a familias. Vamos a desentrañar todo este tema con ambos. Agustín, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos acerca de este interesante tema, que es que nos cuesta abordarlo, porque el ser humano, después de tanta evolución, no se puede evitar la muerte, y la muerte nos acompaña en todo momento. ¿Por qué nos sigue costando tanto encararlo, y más si hablamos de los niños y de los adolescentes? Bueno, en general, si la educación fuese un proyecto acabado, elaborado, maduro, pues apenas quedarían detalles por incorporar, por actualizar. Pero no solo le faltan detalles, sino que le falta lo esencial. Hay ámbitos profundamente relevantes para la vida y para una vida más consciente, que no forman parte de la educación en absoluto. Está orientada quizá a un sentido mucho más funcional y por eso se basa en competencias, lo cual es, desde nuestra perspectiva, un disparate pedagógico. La muerte no está, el amor no está, el ego humano no está, la conciencia no está, el autoconocimiento esencial tampoco está, la meditación tampoco está, incluso la posibilidad de educar desde antes de la concepción, educación prenatal, tampoco está. Entonces, este es un poco el panorama del que partimos. Y si de lo que carece la educación es de temas esenciales, la única conclusión a priori que podemos quizá colegir es que está todo al revés, que es tan incompleta que está invertida. De manera que estamos atendiendo cuestiones quizá importantes existencialmente, pero no estamos atendiendo cuestiones fundamentales esencialmente. Y por eso no está favoreciendo vidas conscientes, en todo caso vidas funcionales, pero profundamente incompletas. Bueno, qué reflexión. Es cierto que a lo que está orientada la educación es, pues a qué te vas a dedicar, a tu profesión, algo muy funcional, pero también ese papel de educar para la vida y, por lo tanto, también para la muerte propia y de familiares, es algo que falla ahí, ¿no? Y vosotros planteáis dos enfoques, ¿no? Un enfoque previo, que sería hablar de la muerte y de también cómo esta está relacionada con distintas disciplinas, ¿no? Como la filosofía, la biología, la religión, la educación física, etcétera. Y otro enfoque que era el que decía yo al principio. ¿Qué pasa cuando fallece un familiar muy cercano o incluso un propio estudiante en un aula y hay que enfrentarse a esa situación, ¿no? Esos serían dos enfoques importantes para abordar la muerte en las clases. Pablo. Sí, gracias. Voy a repartir juego. Pablo, contéstame, por favor. Muy bien. Pues efectivamente esa es una posibilidad que planteamos desde hace un tiempo. La primera de ellas, incluir la conciencia de muerte en el currículo, pero incluirla sin sobredimensionar, sin poner el foco necesariamente, ¿no? Porque educar teniendo en cuenta la muerte no tiene por qué equipararse o no tiene por qué ser necesariamente hablar de la muerte con los niños. A veces sacar el tema de la muerte con los niños puede ser algo incluso violento, ¿no? Consiste en acompañar su proceso natural, que incluye en unos primeros años pues una mirada muy natural acerca del fenómeno de la muerte.
su integración en los juegos. Yo creo que son grandes maestros y tenemos mucho que aprender de los niños, especialmente en la etapa primera de 2 a 5 o 6 años, ¿no? Sobre su manera de ver la muerte. Entonces, quizá tengamos poco que enseñar. Y es verdad que la investigación que fundamenta todo el trabajo aplicado que llevamos a cabo junto con otros profesores y profesoras nos dice que no se educa teniendo en cuenta la muerte, no aparece como objetivo didáctico o de ninguna etapa educativa el vivir con conciencia de muerte, pero sin embargo observamos que la muerte ya está presente en el currículo, porque sería imposible diseñar un currículo sin la muerte, ¿no? Pero no solo la muerte biológica de personas, sino, por ejemplo, la extinción de especies, las guerras, movimientos filosóficos relacionados con la muerte como el existencialismo, el arte, la literatura. Entonces la muerte está presente en el currículo. Lo que consiste es en que le demos un enfoque pedagógico, un enfoque educativo. Y el segundo enfoque complementario pues es el acompañamiento educativo en situaciones de pérdida, donde desde nuestra opinión pues lo importante es que se desarrolle idealmente desde la acción tutorial. Los profesores somos tutores en el aula, acompañamos el proceso de evolución, desarrollo de nuestros estudiantes y muchas veces estas cuestiones fundamentales para la educación de cualquier persona se entienden como fuera de la labor del educador principal, que son los profesores, son los tutores, y se delegan, pues por ejemplo, en el ámbito psicológico o incluso de la orientación educativa, ¿no? Muchas veces escuchamos cuando fallece alguna persona alrededor de un niño, pues la posibilidad de llevarle a un psicólogo o a una psicóloga, y no nos planteamos que un acompañamiento natural, no forzado, de los tutores desde su propia formación, pues ya pueda favorecer un desarrollo, no solo un desarrollo sano del duelo, sino en esos estudiantes una mayor madurez, una mayor conciencia de vida, ¿no? Y una mayor conciencia de muerte, pero una conciencia de muerte formativa. Entonces son dos enfoques complementarios que confluyen los dos en una formación más amplia y una educación más amplia, y que parten de nuestra propia formación. Claro. Los padres, las madres y los tutores, ¿no? Es que eso es lo que le quería preguntar. Dice, cuando fallece un ser querido, ¿no?, de un niño y se habla de llevarle al psicólogo, bueno, pues a lo mejor es el tutor el que tiene que acompañarle, pero ¿estaría preparado el tutor? Hoy por hoy, ¿están preparados los docentes para encarar situaciones como esa? Pues hemos desarrollado, como ha dicho Pablo, investigación en el marco de un proyecto de investigación I+D+I desde el 2017 al 2021, y hemos investigado pues todos los cuerpos profesionales interesados, directores, directoras, profesores, orientadores, familias, estudiantes también de secundaria. Y nuestra conclusión empírica, después de haber encuestado detenidamente a 900 profesores, un número superior, fue, primero, que los docentes no tienen formación en pedagogía de la muerte. Segunda, que necesitan esa formación. Y tercera, que por lo tanto la reclaman. Ni en formación continua ni en formación inicial se satisface. Pero dejando claro algo que en lo que ha abundado Pablo y me parece muy importante. La palabra muerte enseguida la asociamos a fallecimiento de un ser querido o significativo, pero eso es un error de pas pro toto. Estamos manejando cerca de 20 y tantas acepciones diferentes de muerte hábiles para la educación. Una de ellas es esta, es una de ellas. Por lo tanto, el panorama es amplísimo. Es preciso aproximar el conocimiento
del fenómeno al fenómeno, eso solo se puede hacer vía complejidad de conciencia, y una forma de iniciar ese camino es abriendo. La educación es abrir. El cerrar lo hacen los adoctrinamientos, y la apertura es la educación. Y un concepto de muerte es este fallecimiento. Y ahí claro que el tutor, dentro de su ámbito de orientación, que es la tutoría, pues tiene que saber, tiene que conocer y tiene que acompañar. También tiene que sentir que pudiera no ser la figura adecuada para acompañar, porque eso te lo comunican los alumnos. Y también tiene que saber cuándo, por ejemplo, por causa de un fallecimiento concreto, sí que hay que derivar, en casos muy concretos, a psicología clínica especializada. Pero aproximadamente, en nuestra experiencia concreta, se sintetiza en que aproximadamente 80% de los casos de pérdida de duelo, el trabajo consciente y bien hecho y pedagógico, no doctrinario, de un tutor o de una tutora, que es la figura que enlaza a la familia y la escuela, es la figura de referencia, es más que suficiente para acompañar al niño para que salga del túnel con crecimiento educativo, teniendo en cuenta que un fallecimiento significativo no se supera jamás. Y también dejando claro que pudiera ser que el tutor o tutora ideal para ese acompañamiento, pues a lo mejor, en caso de niños muy pequeños, pudiera ser un profe del año pasado, o alguien con el que tenga un especial vínculo. En caso quizá de niños más mayores, adolescentes, pudiera no ser un adulto, pudiera preferir que sean amigos, compañeros o compañeras, y a lo mejor este es un tema tan bonito, tan humano y tan proclive al crecimiento y al desarrollo y al incremento de conciencia, o sea, de mejor visión, que pudiera ser también objeto de un diálogo sereno y tranquilo en el marco de las tutorías, como ha dicho Pablo, sin necesidad de que nada haya ocurrido, ¿no? Claro, me parecía muy interesante lo que decía Agustín, que muerte se asocia directamente a fallecimiento, pero bueno, echando un vistazo al índice de esa guía, ahora les preguntaré por la presentación que se va a llevar a cabo, pero en el índice de esa guía encontramos términos como duelo, pero también suicidio, abortos. Hay que tener en cuenta que bueno, que en el proceso educativo de adolescentes, de jóvenes, etcétera, muchos se enfrentan también a esas situaciones y hay que saber también hacer ese acompañamiento en ese momento. Fallecimientos de propios alumnos, pérdidas tan cercanas como esa en una propia aula, etcétera. Bueno, pues muy interesante conocer todos estos detalles, reflexionar acerca de ellos y tratar de prepararnos todos y de preparar a los pequeños para algo que es, bueno, pues indisoluble, ¿no? Como es la muerte. Si preparamos para la vida, hay que preparar también para ese momento de no vida en el que, bueno, pues de una forma u otra nos va a afectar en cualquier momento. Todo este curso que se han estado realizando, como digo, va a estar representado en una guía. La práctica de la pedagogía de la muerte, guía educativa y plan lector, con lecturas recomendadas, publicado por la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación SM, que se presenta el próximo día 17, ¿no? ¿Quién me cuenta un poco los datos de la presentación? Pablo, ¿te apetece? Muy bien. Cuéntame. Efectivamente, pues ahora desarrollamos varias acciones, algunas de ellas formativas, como este curso de formación continua de la Universidad Autónoma de Madrid, y luego la publicación de algunos de algunos manuales o libros para educadores. Y concretamente el martes 17 de mayo se presenta en Madrid, en el CaixaForum, en el Paseo del Prado, zona céntrica de Madrid, Paseo del Prado 36, si no me equivoco. En el CaixaForum, aula 1, a las 7 de la tarde, se presentan estos dos libros. Uno de ellos es una guía educativa, donde se esbozan principios pedagógicos de la pedagogía de la muerte, temas relacionados con la pedagogía y la didáctica, como la organización escolar, el papel de cada profesional dentro del centro educativo, la colaboración de la familia, y luego también se añade pues una serie de pautas y orientaciones educativas en relación a estos casos que comentaba Sonia, que ahora
pues están en el debate, ¿no? Siempre han estado, porque siempre han estado presentes el tema del suicidio, el aborto, pero yo creo que ahora sobre una serie de temas como el suicidio, pues somos muy conscientes de la necesidad de tener una planificación educativa y de involucrar a la escuela, ¿no? El segundo libro es un plan lector donde se propone una serie de cuentos y libros dentro de la literatura infantil y juvenil para tratar la conciencia de muerte con los niños y adolescentes, y algunos de estos libros, por cierto, responden a acepciones diferentes sobre el fenómeno de la muerte, como comentaba Agustín, no necesariamente a la muerte biológica de un ser querido o de una mascota incluso, ¿no? Así que bueno, pues invitamos a todos los oyentes, desde luego, a ir a la presentación. Es un acceso libre hasta terminar el aforo. Estarán presentes también previsiblemente la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, la directora de la Fundación SM, el decano de nuestra facultad, la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, la responsable pedagógica de colegios de la Fundación SM y también nuestras compañeras coautoras de estos libros, Manuela Pedregal y Patricia González. Así que os agradecemos la difusión y bueno, pues están todos los oyentes y tú misma también, desde luego, Sonia. Gracias. Invitados al acto. Martes 17 de mayo a las 7 de la tarde en CaixaForum, en el Paseo de Prado, se presentan esas publicaciones acerca de algo tan interesante como es la pedagogía de la muerte. Agustín de la Herrán y Pablo Rodríguez, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber tratado este tema con nosotros. Hasta pronto. Muy amable. Adiós.